de este evento que fuimos esta semana. Realmente a mí me gustó mucho, me animó mucho y, como se dice, cargamos pilas, muchos. Yo sé que muchos cargaron pilas espiritualmente hablando. Y esta semana fue una semana en que Dios nos mostró muchas cosas a través de su palabra, a través de los hermanos que estuvieron compartiendo su palabra en ese lugar, y me hizo recordar un mensaje que ya había predicado una vez y quería yo compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a hacer un stop hoy en Gálatas. Vamos a hacer una pequeña pausita. Este es un devocional mensaje. No sé, tómenlo como quieran, ¿verdad? Pero es la palabra que el Señor quiere hoy para nosotros. Y yo quiero que abran sus Biblias conmigo en Lucas 8, 22 al 25. Y analizar un poco el texto, ver un poquito, estudiar lo que el Señor nos quiere mostrar a través de su palabra en este momento. Antes que nada, antes de que podamos seguir, vamos a orar y pedir al Señor que Él nos dirija en todo tiempo, dirija mis palabras más que nada. Padre, en esta hora que abrimos, Señor, tu palabra, que seas tú hablando, que seas tú, Señor, confrontando, que seas tú, Señor, el que hables y que nos desafíe a nuestros corazones, Señor. Padre, que mis labios, Señor, nunca hablen otra cosa que no sea tu palabra, y que nuestros oídos estén atentos, Señor, a lo que tu Espíritu Santo nos va a decir a través de ella, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer Lucas 8, del 22 hasta el 25. Si me acompañan, por favor, con sus vistas. ¿Tienen todos allí, verdad? Muy bien. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, y vinieron a él, y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este, que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Este pasaje, hermanos, dio vueltas en estos días en mi cabeza, y reestudiando el texto de lo que ya una vez había hablado, como les dije, pude darle un poquito más de carne, ¿verdad?, a su palabra. Y el primer punto que quiero hablar con ustedes es que Dios a veces nos pide cosas a nosotros que no entendemos. Dios demanda de nosotros muchas veces cosas que están más allá de nuestro conocimiento y no entendemos por qué pide estas cosas. El ejemplo lo tenemos en Abraham. Génesis 12:1, ¿qué pasó con Abraham? Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham tenía mucho ganado, o sea, tenía mucho dinero en aquel entonces. Pero Dios le dijo en Génesis 12:1, cuando Dios dice el pero, es porque cambia totalmente la perspectiva. Gracias, hermana. La perspectiva de todo nuestro mundo. Le dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra. ¿Por qué? Iremos viendo por qué. El ejemplo de Noé. En Génesis 6:8 vemos: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Se acuerdan el ejemplo de Noé? ¿Verdad que sí? Dios dijo: determino en mi corazón que voy a destruir toda carne, todo ser viviente. Se arrepintió Dios en su corazón y envió el diluvio, pero Noé halló gracia. ¿Y qué pasó en este relato que estamos viendo aquí el día de hoy? ¿Qué pasaba en este momento? Cristo había estado predicando. Capítulos anteriores ustedes pueden ver. Él había estado predicando el sermón del monte. Multitudes estaban allí. Había
también el Señor sanado, el capítulo 7, si ustedes van un poquito más atrás, ¿qué hizo en el capítulo 7 el Señor? Estuvo sanando al siervo de un centurión. ¿Resucitó a quién? Había resucitado al hijo de la viuda de Naín. Si ustedes se ven esos relatos allí, pueden encontrarlos. En toda esa región de Galilea. Mucho suceso, mucho éxito ministerial. Los discípulos estaban contentos. ¡Wow! ¡Qué gente que tenemos!, ¿verdad? Gente que nos sigue. Las cosas iban bien. Miren lo que dice el versículo 19 del capítulo 8 que estamos estudiando en Lucas. Dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de ¿qué? De la multitud. Es más o menos lo que pasó el lunes y martes. Yo quería ir a saludar a los de Casting Crowns. Quería ir a saludar a David Crowner, que eran unos cantantes que yo escuché ya varias veces de ellos, pero estamos ahí, ¿cuántas personas? Hermana Maribel es testigo, 14,000 personas estamos ahí. Imposible saltar allá y saludar, era imposible. Bueno, ¿qué dice acá la escritura? Ni su mamá ni sus hermanos podían llegar a él a causa de ¿qué? De la multitud. Imposible. Éxito, suceso, estaban básicamente bien. Y en el versículo 22 dice, aconteció un día que entró Jesús en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. ¿Por qué? Pero Señor, aquí has sanado, aquí has predicado en el monte, aquí resucitaste. Aquí la gente no puede ni llegar a verte porque te están siguiendo mucha gente, dice. Se habían preguntado eso, no entendiendo por qué irse de un lugar donde estaban bien cómodos, donde tenían quizás suceso ministerial. Pero Cristo les había dicho y les había ordenado salir de allí. ¿Cuántas veces hemos experimentado eso en nuestras vidas, hermanos? De que Dios pide de nosotros cosas que no entendemos. Muchas, yo creo. Y vamos a ir viendo por qué. Y la razón, el motivo. Número 2, el punto número 2 que quiero tratar. Dios permite ciertas circunstancias, que pasemos ciertas circunstancias en nuestras vidas. Miren lo que dice el versículo 23. O sea, terminando el 22 dice, y partieron. O sea, ¿qué hicieron los discípulos? Obedecieron. Fueron obedientes a lo que Cristo decía. Mira, no sé para qué, pero vamos. Tú dices, pues vamos. Miren lo que pasó en el versículo 23. Pero mientras navegaban, o sea, ¿estaban bien? ¿Qué querrá el maestro, verdad? ¿Qué querrá Cristo? ¿Quiere darse un paseíto nomás? Pero ¿qué pasó aquí? Versículo 23. Él se durmió, dice, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Dios permite muchas veces que pasemos ciertas circunstancias. Y quiero explicarle más o menos el área geográfica allí. El mar de Galilea, donde ellos se pusieron en el bote para salir hacia el otro lugar, está a 210 metros bajo el nivel del mar. Aquí Salt Lake City está a 1,300 metros sobre el nivel del mar. O sea que allí era más bajo, más caliente. Y al norte se levanta el monte Hermón. El monte Hermón está a 2,800 metros sobre el nivel del mar. ¿Y qué es lo que pasa en esos lugares? Desde mayo hasta octubre, es decir, todo el verano, es calor, es caliente, pero hay vientos fuertes y hay tormentas muy súbitas que van hacia el valle, bajan hacia el valle y por consecuencia al lago o el mar de Galilea. El mar de Galilea no es otra cosa más que un lago, ¿verdad? Es un lago, ellos lo llamaban el mar de Galilea en esa época. ¿Qué pasó en ese momento? Dice, navegaban, Cristo se duerme y hay una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban, dice el versículo, o sea, que se hundían. Se estaban hundiendo y peligraban. Muchas veces planeas cosas en tu vida, planeamos cosas en nuestras vidas, planeamos cosas en el ministerio y parece no
cuadrar con lo que hemos planeado. Muchas veces creemos que Dios nos dice, ven aquí y es un camino recto, pero no nos damos cuenta que muchas veces el camino es empedrado, bajadas, subidas, ¿verdad? Hasta llegar hasta donde el Señor quiere. Planeamos cosas, pero en medio de todo eso vienen las tormentas, vienen las tempestades, vienen las dificultades, las tribulaciones en nuestras vidas. ¿Qué le había dicho Cristo a sus discípulos? Pasemos. ¿Quién se incluyó en el viaje? Cristo. Cristo se había incluido con ellos y ellos habían estado olvidando eso de que Cristo se había incluido con ellos cuando les dijo, vamos a pasar al otro lado del lago. Hermanos, en nuestras vidas muchas veces tenemos problemas. Cristo demanda de nosotros cosas que no entendemos. ¿Por qué, Señor, me trajiste acá? ¿Por qué me hiciste ir a este trabajo? ¿Por qué me hiciste caer en esto? Y no entendemos. Y vienen las tempestades, vienen los problemas. Pero Cristo nos dice a nosotros, pasemos al otro lado del lago. Él está con nosotros. Ellos lo habían olvidado. Cristo promete su presencia y a veces lo olvidamos. Cristo promete estar con nosotros y a veces lo olvidamos. Dice la palabra en Mateo 28, todos lo saben de memoria, yo creo, ¿verdad? Cuando dice la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? ¿Cómo termina eso? Yo estaré y estoy con vosotros hasta que termine tu ministerio. ¿Hasta cuándo dice? Hasta el fin del mundo. Cuando Cristo venga de nuevo a buscarnos. Entonces, ¿qué pasa? Dios pide cosas de nosotros que no entendemos. Les pidió esto a los discípulos que les sacó como le decimos en mi país, le voló el mate. ¿Por qué? Porque si estamos bien aquí, Señor, ¿qué vamos a hacer allá en ese otro lugar? A la región donde íbamos a ir. ¿Y qué pasó en el versículo 23? Un detalle interesante en el versículo 23. Navegaban, la tormenta, se hundían, peligraban. ¿Y qué estaba haciendo Cristo? Estaba durmiendo, ¿verdad? Él se durmió, dice. Se durmió cuando la tormenta estaba viniendo. Y a veces parece que Dios nos ignora, hermanos. Ignora tus oraciones, te arrodillas, te salen todo ya, como se dicen, ampollas en tu rodilla. ¿Cuánto le salió ya ampolla en la rodilla por orar y arrodillarse? Pero ¿qué pasa? Dios nos ignora, Dios nos escucha, parece que Dios está durmiendo. Muchas veces suceden esas cosas. Ahora, justo antes de que los discípulos vieran una manifestación gloriosa de Cristo y de su deidad, les fue dada ¿qué cosa? Les fue dada una imagen de Cristo, de su humanidad. Yo no entiendo cómo Cristo podía haber dormido. Una tempestad, el barquito de antes, hermano, no eran los yates como hoy vemos en las noticias, en las revistas. Eran un barco apenas construido con una vela ahí y ahí estuvo. Y Cristo ahí, ¿verdad? Durmiendo, mojándose seguro, pero él durmiendo. Y los discípulos, maestro, dicen en el versículo 24, ¿verdad? En ese momento, ¿qué pasa, hermanos? Cuando antes de que iban a despertarles, ¿qué es lo que sucede con los discípulos? Ese es en ese momento en que Dios está formándoles a ellos. Es en ese momento en que Dios nos está formando a nosotros cuando parece Cristo, parece Dios no escuchar a nuestras oraciones. Haciéndonos estar ¿qué? Completamente dependientes de Él. Yo te pregunto algo, ¿oras tú para depender de Él o solo oras para pedir cosas? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo de oración? Señor, dame esto y en el nombre de Jesús, amén. Muchas veces nuestra lista de peticiones están, pero así un rollo, ¿verdad? Parece el papiro de la Torá. Y el agradecimiento, una fila, así, gracias, Señor. Y las peticiones aquí, ¿verdad? Pesando así. ¿Oramos para estar con Él o solo para decir que ya cumplimos con nuestro checklist de devocional, de oración? Y algo que me tocó mucho de David Platt que dijo, y lo decía el viernes,
cuando estuvimos en la bienvenida de la esposa de Joe. David Platt decía, la oración o el propósito final de la oración no es pedir cosas a Dios, sino estar con Dios. O sea, pedir algo, sino estar con alguien. Eso significa, o es el propósito de la oración. ¿Qué pasaba con los discípulos, hermanos? Los discípulos eran expertos pescadores, conocían todo sobre barcos, sobre mares, sobre pesca, etcétera. Todo eso. Tribulación en el mar, pero nada de eso sirvió para que los sacara de esa situación específica por la cual estaban atravesando. Faltaba algo. Miren el versículo 24, que dice, y vinieron a él y le despertaron, diciendo, maestro, maestro. En el pasaje paralelo en Mateo dice, maestro, maestro, sálvanos, que perecemos. Sálvanos, que perecemos. ¿Qué pasó? Hubo otra cosa que los discípulos habían olvidado, que Jesús estaba allí en la barca con ellos. Hermanos, Cristo está en nuestra barca. A pesar del problema, dificultades, tormentas, tempestades que vengan en nuestras vidas, Cristo está ahí, sentado con nosotros. ¿Cuándo entenderemos eso? ¿Cuándo podemos entender realmente esto? Cristo ha prometido estar con nosotros hasta el fin, pero falta esto. Muchas veces olvidamos ejercitar nuestra fe. Tú y yo olvidamos ejercitar nuestra fe. Es importante, hermanos, es importante entender de que al momento de ser regenerados, Dios nos da el don de la fe, que es para creer en Cristo, pero también es para atravesar nuestra vida cristiana hasta el día final, en que Cristo venga o Él nos llame a su presencia. Esa fe debe estar activa como entendiendo de que Cristo está con nosotros. Dicen los discípulos, maestro, maestro, sálvanos. Y después, ¿qué dice? Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Esa fe, hermanos, debe estar activa todo el tiempo. ¿Y cuál fue la queja de Jesús? ¿Cuál fue la queja constante que Cristo hacía a sus discípulos, débiles discípulos? Miren los pasajes que les voy a dar en Mateo 6:30. Miren un poco ahí, abran sus Biblias en Mateo 6:30, dice así. Miren el detalle, o ¿cómo se dice esto? El label, la etiqueta que Cristo les daba siempre a sus discípulos. Dice el versículo 30 de Mateo 6, y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros que hombres de poca fe? Hombres de poca fe. Vamos a Mateo 14:31. Mateo 14:31. Miren lo que dice este pasaje, Mateo 14:31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso es cuando Pedro se está hundiendo en el agua también, ¿verdad? Mateo 16:8, otro, al lado nomás dice. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Entonces, ¿cuál es el mensaje o la etiqueta que Cristo daba siempre a sus discípulos? Y yo creo que es la etiqueta que muchas veces el Señor nos da a nosotros. Hombres de poca fe. Pero Señor, ese problema es demasiado grande. Hombre de poca fe. Pero Señor, no tengo para comer. Hombre de poca fe. Pero Señor, esto, hombre de poca fe. Esa es la etiqueta que Cristo siempre dice a aquellos que carecen de fe. Y no estoy hablando de esa fe que se predica en otros lugares. Estoy hablando de esa fe viva que es en Cristo Jesús. ¿Qué pasó? En el versículo 25 dice, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda
y le obedecen. Hermanos, hasta aquí muy bonita historia, ¿verdad que sí? Porque nos arrulla, como dicen ustedes, nos apapacha, nos abraza el Señor. Qué bueno el Señor. Pero ¿cuál es el propósito de esta enseñanza? Miren lo que pasa después. Quizás es lindo pensar que según este relato, Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos salva de la tormenta, está con nosotros, y cuando dice calma tormenta, se calma la tormenta en nuestras vidas y cuántas cosas más. Pero ustedes saben que este no es el punto de la enseñanza. ¿Por qué? Vayamos al contexto. Es importante siempre todo el contexto. Miren lo que pasó después. Versículo 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿Qué pasó? Del éxito, suceso, al otro lado, Cristo se pasa, y lo primero que se encuentra, o la primera persona que le viene al encuentro, ¿quién es? Es un endemoniado. Un endemoniado que clama él en el versículo 28, dice: al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Qué pasó en este momento, hermanos? Cristo iba a librar, Cristo iba a salvar a esta persona endemoniada. De todo lo que estaban viviendo al otro lado del lago, Cristo dijo un día: vamos al otro lado. Y es interesante, hermanos, el detalle de que Cristo, esta fue la única vez que fue a esa región de Gadara, porque así se llamaba esa zona o esa región, detrás del lago. Es la única vez que fue Cristo a esta región. ¿Para qué? Para salvar y para libertar a este endemoniado. ¿Cuál fue el propósito? Miren lo que dice en el versículo 39. O sea, vamos a leer todo el contexto en el versículo 35, cuando ya el Señor expulsa a los demonios. Ustedes saben todo el relato ahí, que se llamaba, legión se llamaba el demonio, o los demonios que estaban adentro de este hombre, porque eran muchos. Y la legión se compone, en aquel entonces una legión romana de soldados se componía de 6,000 soldados. O sea, ¿te imaginas? 6,000 demonios adentro de una persona. 6,000 demonios. ¿Qué pasó? Versículo 35 dice: y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Escuchen bien lo que pasó con este hombre. ¿Cómo estaba antes? No vestía ropa, estaba desnudo, no moraba en casa, sino ¿dónde? En los sepulcros. Miren cómo le encuentran después. Hallaron al hombre que habían salido los demonios, dice, sentado a los pies de Jesús. Sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. ¿Y qué pasó con las personas? Tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Vestido en su cabal juicio, Cristo les vistió a este hombre de su justicia. Quizás físicamente, pero espiritualmente, Cristo había hecho la obra en su vida. Miren lo que pasa al 36. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos les rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, escuchen, y este es el propósito de todo el viaje a esa región. Este versículo es el propósito de este viaje, de que Cristo les dijo que cosas que no entendían ellos,
le hizo pasar al otro lado. ¿Para qué? Acá está. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Qué glorioso relato, hermanos. Qué interesante el contexto. Y el versículo 40 dice, cuando volvió Jesús, le recibió ¿quién? De nuevo. La multitud, dice, con gozo, porque todos le esperaban. Hermanos, siempre Dios tiene un propósito en toda tormenta de nuestra vida y ministerio. Y no todo gira en torno a nosotros. Todo gira en torno a Él y a su gloria. Hermanos, siempre Dios tiene un propósito en toda tormenta. Siempre habrá un endemoniado a quien liberar al otro lado del lago. Siempre habrá algún matrimonio a quien restaurar, a un caído a quien levantar, pero por sobre todo a un muerto a quien ir a predicar el evangelio de vida eterna. No todo gira en torno a nosotros. Muy lindo relato vimos, ¿verdad? Hasta el versículo 25, y mucha gente espiritualiza todo ese pasaje sin ver el propósito de lo que Cristo quería hacer en sus discípulos, formar en sus discípulos, depender de Él. ¿Para qué? Para llegar al otro lugar y salvar a una persona que estaba atada, encadenada. Por eso dice Cristo, yo vine a dar libertad a los cautivos. Hermanos, quizás hoy no entendemos. Estamos poquitos hoy, ¿verdad? Quizás hoy no entendemos por qué estamos en este lugar. Quizás no entendemos por qué Dios nos mueve en ciertos lugares de nuestro trabajo, de nuestra escuela. ¿Por qué en esta escuela? ¿Por qué en este lugar? Hermanos, si nuestro foco vamos a hacer redundancia, si nuestro foco se enfoca en Jesús, todo tiene un propósito. Si uno escucha su evangelio y es rescatado, es para la gloria de Dios y valió la pena. Si estamos poquitos hoy y nos mantenemos así 50 años, pero viene una persona a los 25 años de estar predicando aquí el evangelio y se salva, gloria a Dios. Dios quiso eso. Si somos miles de aquí a no sé cuántos años y vienen a los pies de Cristo, uno, valió la pena. Hermanos, no cuestionemos lo que Dios hace en nosotros y cuando Dios nos pide cosas. Y les dije, al principio les mencioné a Abraham, al principio les mencioné a Noé. No entendían por qué Dios le decía, vete de tu tierra y tu parentela. No entendía por qué a Noé le dijo, hey, construye un arca. What? ¿Qué es eso? Abraham le dijo, serás padre de multitud de naciones. En ti serán benditas, ¿qué? Todas las naciones de la tierra. Ahí entramos tú y yo. A Noé le dijo, 8 se van a salvar. 8 solamente. Ahí entramos tú y yo. Porque si esa arca no se construía, nadie iba a estar acá. Siempre, en toda circunstancia, y con esto te quiero dejar hoy. Siempre en cada circunstancia de nuestra vida, hermanos. Dios tiene un propósito. No para tu confort, no para tu paz, no para tu tranquilidad, sino todo para su gloria. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este relato en tu palabra, Señor, que nos muestra de que, Señor, tú tenías un propósito en ese viaje que hiciste a esa región, de rescatar y de liberar a esta persona que estaba endemoniada, Señor. Y Padre, ayúdanos a entender que cada circunstancia que pasamos en nuestras vidas, Señor, es para darte gloria a ti. Siempre habrá alguien a quien rescatar. Siempre habrá alguien a quien predicar tu palabra. Siempre habrá alguien, Señor, a quien predicar el evangelio y liberar. Padre, ayúdanos a enfocarnos en ti, Señor, y no en nosotros. Enfocarnos, Padre,
en tu palabra, en tu evangelio, en predicar, Señor, y que el foco sea siempre Cristo. Ayúdanos a olvidar ese evangelio antropocéntrico, Señor, que se basa en nuestras necesidades, en nuestro confort, en nuestra paz, en lo que nosotros podamos tener como bálsamo quizás en nuestras vidas, Señor. Y nos enfoquemos única y exclusivamente en ti, el Dios del universo, y en Cristo a quien has enviado, Señor. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.